Una universidad que te brinde la seguridad de que tus estudios serán reconocidos, tienes disposición para dedicar un par de horas diarias al logro de tus objetivos. ¿Qué esperas? La Universidad Español tiene para ti la mejor oferta educativa. Estudia en línea en el horario que tengas disponible y toma clases live stream un día a la semana para resolver dudas con tus maestros. Tu camino al éxito empieza en la Universidad Español. ¡Inscríbete ya! Encuéntranos en tus redes sociales Uniespañol. ¿Quieres terminar una carrera profesional, pero tu horario de trabajo no te lo permite? ¿Buscas una universidad que te brinde la seguridad de que tus estudios serán reconocidos? ¿Tienes disposición para dedicar un par de horas diarias al logro de tus objetivos? ¿Qué esperas? La Universidad Español tiene para ti la mejor oferta educativa. Estudia en línea en el horario que tengas disponible y toma clases live stream un día a la semana para resolver dudas con tus maestros. Tu camino al éxito empieza en la Universidad Español. ¡Inscríbete ya! Encuéntranos en tus redes sociales Uniespañol. ¿Quieres terminar una carrera profesional, pero tu horario de trabajo no te lo permite? ¿Buscas una universidad que te brinde la seguridad de que tus estudios serán reconocidos? ¿Tienes disposición para dedicar un par de horas diarias al logro de tus objetivos? ¿Qué esperas? La Universidad Español tiene para ti la mejor oferta educativa. Estudia en línea en el horario que tengas disponible y toma clases live stream un día a la semana para resolver dudas con tus maestros. Tu camino al éxito empieza en la Universidad Español. ¡Inscríbete ya! Encuéntranos en tus redes sociales Uniespañol. Buenos días a todos. A nombre de la Universidad Español y de nuestro rector, el licenciado Víctor Manuel Jorrín Lozano, les damos la más cordial bienvenida al webinar Aplicación de las TICs en el ejercicio de la administración gubernamental. Cedo la palabra al doctor Ricardo Guillén Memije, director de la Universidad Español. Muy buenos días a todos. Sin duda, el tema de la tecnología, la información y la comunicación es un tema que hoy en día nos atañe a todos. Recientemente, en el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, veía precisamente sobre los algoritmos y decía que en un determinado momento los algoritmos tendrán esa parte de tomar conciencia de lo que son y entonces empezar a dominarnos. Quizás es algo muy futurista, pero quisiera hacer esa pregunta de una vez a nuestro ponente de hoy, a nuestro amigo Andrés Hoffman, precisamente, y decirle qué tan posible es que en el día de mañana estos algoritmos tomen conciencia de sí mismos y dado que hoy lo utilizamos para la administración gubernamental, qué tan posible es que lleguen precisamente a tener conciencia y gobernar ahora ellos. Un saludo y disfruten este interesante tema. Muchas gracias. Con las habilidades adquiridas durante tu licenciatura en la Universidad Español, tendrás las herramientas necesarias para trabajar en línea en las empresas más innovadoras del mundo. Y así podrás trabajar en el lugar que tú decidas, tener más ingresos y estar cerca de casa. Universidad Español. Es un gusto presentarles al maestro Andrés Hoffman, actualmente director de la revista Política Digital y con una amplia trayectoria profesional que veremos a continuación. Andrés Hoffman, director de Política Digital. Cuenta con una maestría con mención honorífica en comunicación por parte de la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de México, estudios de posgrado en Antropología Social en la UNAM y una licenciatura en Antropología y Letras y Literatura Española por la Universidad de las Américas, Puebla. Es director de Política Digital, una iniciativa que promueve la divulgación y reflexión asociada a la transformación digital de las instituciones públicas en América Latina, mediante seminarios en línea. Asesor de instituciones públicas en el diseño y ejecución de programas y políticas públicas relacionadas con la innovación pública y la transformación digital. Cuenta con una vasta experiencia en gestión de la información, transparencia y datos abiertos. Ha sido asesor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría de la Función Pública, en los gobiernos de Zacatecas, Campeche, Torreón, Baja California y en órganos autónomos como el INE. Conduce talleres para promover cambios en la cultura laboral y formación de capital humano. Andrés Hoffman, director de Política Digital. Bienvenido. Les recordamos que la sección de preguntas y respuestas será al final y durante la presentación pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios y con gusto les vamos a dar lectura. Sea usted bienvenido, maestro Hoffman. Le cedo la palabra. Adelante con su ponencia. Muchas gracias a la Universidad Español por la invitación. Y ahora paso a mostrar mi presentación. Ahí está. ¿Sí la pueden ver? Supongo que sí. Bien. Parto entonces. En primer lugar, quiero reiterar el agradecimiento a la Universidad Español por esta invitación y espero que esta muy breve presentación les resulte útil para entender un poco lo que hacen los gobiernos cuando usan las tecnologías, para qué usan las tecnologías de información los gobiernos y cómo la usan, básicamente. Quiero partir por un tema que tiene que ver con la gestión o con la acción gubernamental. Los gobiernos tienen por finalidad, y esta es como la visión, mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de la población, de la ciudadanía, de las personas, de los infantes, de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos, adultos mayores. Ese es su objetivo ulterior y es algo que no se debe perder nunca de vista. En la medida en que los gobiernos logren mejorar la calidad de vida de las personas, estarán generando confianza, credibilidad. Los gobiernos van a ser más legítimos, van a generar un espacio, una cercanía con la gente. Esa finalidad es algo que nunca se tiene que perder de vista y en las tecnologías que se utilicen al interior de los gobiernos van a tener que estar sometidas a esta meta, a este objetivo final. Es algo que muchas veces los servidores públicos pierden de vista y se ponen a trabajar así como internamente y pierden de vista cuál es el servicio que le tienen que dar a la población y pierden de vista la esencia del gobierno, y la esencia de los gobiernos es justamente lo que está anotado ahí: mejorar la calidad de vida de la gente, generar confianza de las personas en sus instituciones, generar credibilidad, legitimidad y cercanía. Es algo que hay que tener presente. Los gobiernos tienen 4 grandes zonas de acción.
que están aquí reflejadas. Son 4 zonas de interacción. El gobierno interactúa con la ciudadanía, interactúa con las empresas y los empresarios. El gobierno interactúa con sus propios funcionarios que operan internamente en el gobierno, y los gobiernos interactúan con otros gobiernos. Por ejemplo, el gobierno del estado de Guerrero tiene que interactuar con los municipales, gobiernos municipales, y con el federal, y del mismo modo los gobiernos municipales interactúan con el estatal y con el federal. Los municipales también interactúan entre sí. Entonces, estos son los 4 grandes ámbitos de interacción que tienen los gobiernos, y las tecnologías de la información están orientadas, dependiendo de qué se trata, a atender estos cuatro frentes, ¿no? La interacción del gobierno con la ciudadanía pues tiene que ver típicamente, por ejemplo, con el tema de los trámites y servicios, ¿no? Los trámites y servicios que el gobierno ofrece y que obliga a la ciudadanía a ejecutar. Es un típico caso de interacción entre los gobiernos y la ciudadanía. Del mismo modo, las empresas, todo tipo de emprendimiento, tiene que pedir permisos, tiene que entregar documentación al gobierno, tiene que estar permanente, el pago de impuestos, etcétera, tiene que estar permanentemente interactuando con los gobiernos. Entonces, aquí el tema de la interacción pasa a ser un lío, y es una primera cosa que se tiene que resolver, entre tantas otras. Yo aquí nada más voy a mencionar algunos de los temas, algunos de los retos, algunos de los desafíos que tienen que resolver todo el personal que trabaja en el mundo de la informática y de los sistemas dentro de los gobiernos, que son miles de personas en México, miles y miles. Esas personas tienen que atender y resolver varios problemas. Y aquí quiero retratar algunos que son los centrales. Uno es los canales de acceso. Todos nosotros sabemos que las personas y las empresas tienen que interactuar con diferentes dependencias gubernamentales. Y ahí hay un embrollo y una tela de araña de no saber con quién, a dónde ir, a qué horas ir, qué documentación llevar, y a qué lugares, básicamente a qué lugares ir o con quién interactuar. Entonces aquí hay una pequeña gráfica en donde hay un enredo, que la gente tiene que ir a un lugar, tiene que ir a otro lugar, tiene que saber previamente a dónde tiene que ir, cómo tener que resolver las cosas. Y esa es una de las principales situaciones que la gente de informática se encarga de resolver. Y es tratar de generar lo que sería accesos únicos, ¿no? La informática tiene que atender eso. Los accesos únicos son, idealmente, el acceso digital, es decir, tener un solo sitio web donde tú puedas interactuar con el gobierno y poder ejecutar tus trámites, recibir servicios, hacer consultas, hacer denuncias, todo por medios digitales, ya sea, y eso significa hacerlo de manera remota, desde tu celular, desde tu laptop, en tu casa, en tu zona, en tu trabajo, y de esa manera hacer las interacciones que correspondan con las entidades gubernamentales a través de un solo canal. El tema de los canales es fundamental. La otra interacción es presencial. Cuando la gente no tiene suficiente conectividad, por ejemplo, el estado de Guerrero es un estado que no tiene muy buena conectividad, las personas no tienen, muchas personas en los municipios no tienen acceso a Internet, por lo tanto deben interactuar con el gobierno de manera presencial. Y ahí hay que generar ventanillas expeditas
en donde tú puedas ejecutar tus trámites con mucha rapidez, y deberían ser ventanillas que estén disponibles para atender una diversidad de temas y no solamente el tema específico. La visión que se tiene para hacer esto es, por ejemplo, es una visión, no es una meta a la que hay que perseguir, es, por ejemplo, que tus ventanillas sean lo que llaman multiservicio, es decir, que tú vas a una ventanilla en un recinto de la Secretaría de Educación Pública y puedas hacer un trámite ahí de salud, o que vayas a un recinto de salud y puedas hacer un trámite relacionado con educación. Eso se tiene que organizar en la trastienda o en la parte de atrás del gobierno, en la parte que uno no ve, para que los sistemas informáticos estén disponibles para poder ejercer este servicio múltiple e indistinto entre diferentes dependencias del gobierno y no tener que ir solamente a salud para atender temas de salud, solamente a educación para atender educación, solamente a economía para atender temas de las empresas. Esa es una práctica que en el mundo se tiende a ir desarrollando en diferentes países. Y luego tenemos también generalmente los gobiernos tienen decenas o centenas de números telefónicos a los cuales tú puedes llamar. La idea es que tengas un solo número telefónico, que tú hagas una única llamada, hagas la consulta, te den información, te atiendan adecuadamente y turnen tu caso, te entreguen a ti un número de folio, y ese número de folio con tu caso es el que viaja a las diferentes dependencias para resolver tu problema. Entonces, el tema del acceso único es algo que las tecnologías tienen que atender y resolver al interior de los gobiernos para poder atender adecuadamente a la ciudadanía. Luego tenemos los ámbitos de acción del gobierno, que son el trabajo que hace el gobierno con sus funcionarios, que también la tecnología, ese es el otro gran ámbito de acción de la tecnología en los gobiernos, y la interacción de los gobiernos con otros gobiernos. Como explicaba antes, un municipio tiene que interactuar con otros municipios. Por ejemplo, en una región metropolitana convergen varios municipios que tienen que interactuar de diferentes maneras. Los municipios interactúan con el gobierno estatal y también tienen que interactuar con el gobierno federal. Por ejemplo, para la apertura de empresas, si tú quieres emprender y necesitas conseguir todos los permisos, tienes que atender temas municipales, temas estatales y temas federales, ¿no? Y eso se debería hacer digitalmente, como decíamos antes. Acceso único, digital, y la parte de informática tiene que preparar las cosas y dejar todo bien hecho como para que tú puedas interactuar desde algún lugar del estado de Guerrero con tu municipio, con tu gobierno estatal y con el gobierno federal. Eso significa básicamente gestionar información. Ese es el gran tema de la tecnología. La tecnología lo que tiene que hacer es administrar información. Los gobiernos, tanto municipales, estatales como el federal, y ahora pasamos a este capítulo que quiero comentar, los gobiernos lo que tienen que hacer básicamente es gestionar la información de tal manera que mejoren la calidad de vida de las personas, que mejoren la interacción de las personas con los gobiernos. Entonces, veamos un poco el tema de la gestión de la información. Los gobiernos tienen prácticamente una cantidad voluminosa de información en su haber. Tienen información de las personas físicas y morales, y tienen información
asociada al territorio. Es decir, la información que tienen de las personas generalmente está típicamente asociada al territorio. Aquí hay un ejemplo de todo el tipo de información que los gobiernos tienen. Por ejemplo, tiene información sobre los inmuebles, tus casas, tu departamento. Saben quién es el dueño y dónde está. Igual con las tiendas, las fábricas, las empresas, ¿no? Saben dónde están los restaurantes, quiénes son los dueños, es decir, tienen el dato de la persona física o moral, tienen un montón de datos sobre los restaurantes, por ejemplo, dónde están, tienen información sobre viabilidad, educación, tienen información sobre población, datos socioeconómicos, datos de obras públicas, ¿no? Aquí está, digamos, una lista y en donde tiene toda esta información está asociada a las personas y a las empresas y al territorio, o sea, la manzana, el barrio, el municipio, el estado. Es muy importante tener claro que los gobiernos municipales, estatales y el federal cuentan con un volumen inmensísimo de información. Y los trámites y las interacciones que hace la ciudadanía o las empresas con los gobiernos son interacciones de información. Tú entregas información al gobierno y el gobierno te entrega información a ti. Entonces, hay un tema de manejo de información. Y las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones, lo que hacen es precisamente eso: gestionar, organizar, procesar información. Quiero ponerles un ejemplo. Bueno, aquí está, por ejemplo, el ciclo de vida de la información, ¿no? El ciclo de vida de la información pasa por crear. Tú creas información, la procesas, la compartes, la diseminas, ¿no? La publicas, la guardas. Hay un ciclo de vida de la información. Y las tecnologías de la información y comunicaciones lo que hacen es administrar y gestionar el ciclo de vida de la información. Y esto suena fácil, pero a la hora de los cubos, como dicen, nos encontramos con problemas como el siguiente. Y aquí nada más voy a poner un problema de los tantos que hay. Resulta que en las bases de datos que se tiene de la gente y de las empresas, tienen que estar homologadas y no lo están típicamente. Yo personalmente vivo en la calle Alfonso Reyes, en la Ciudad de México. Y la calle Alfonso Reyes, es Avenida Alfonso Reyes. Pero ese es el nombre oficial. Sin embargo, en los registros públicos existen diferentes maneras de anotar la calle Alfonso Reyes. Aquí hay 5 maneras de anotarla. ¿Qué pasa? Que cuando las computadoras y los dispositivos digitales leen, no nosotros, sino que los dispositivos digitales leen que el señor Andrés Hoffman vive en Alfonso Reyes y lo georreferencian, van a tener muchas broncas. Porque una cosa es que diga Alfonso Reyes y otra cosa es que diga AV. Alfonso Reyes. Luego AV sin el punto Alfonso Reyes. O Avenida Alfonso Reyes. O Avenida Alfonso Reyes. Estas 5 maneras de anotar la calle genera broncas a la hora de georreferenciar el lugar. Porque porque los dispositivos digitales leen aquí 5 direcciones diferentes. Por ejemplo, podemos seguir complejizando esto y muchas veces la palabra avenida está en un campo, por ejemplo, de una planilla Excel, está en un campo de avenida, Alfonso en otro campo y Reyes en otro campo. Y en otra ocasión, en la avenida Alfonso Reyes están esas tres palabras en un solo campo.
Este tipo de maneras de anotar y de registrar las cosas, que parece intrascendental y simple, son los típicos problemas que la gente va a tener a la hora de acercarse o interactuar con el gobierno, porque le van a decir, dame un comprobante de domicilio, y si el comprobante de domicilio está escrito de una manera o de otra, el trámite que tú vas a hacer se invalida o no se invalida, dependiendo de qué tan homologadas estén las bases de datos que manejan los sistemas y bases de datos que manejan los gobiernos. Esto parece un tema simple, pero es un tema complejísimo que no se ha resuelto y que se tiene que ir resolviendo poco a poco. Un ejemplo, la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene equipos grandes de gentes que ellos llaman agentes de datos, que van a visitar las diferentes dependencias para corregir millones de registros en bases de datos, para que en este caso, por ejemplo, Avenida Alfonso Reyes, esté igual en todas las dependencias de la Ciudad de México. Porque si no están igual, las bases de datos no pueden compartir información entre ellas. Y entonces hay que destinar recursos hoy, siglo XXI, digamos, año 2022, hay personas dedicadas y muchas personas dedicadas a este trabajo de homologar las bases de datos de tal manera que las diferentes dependencias tengan sus registros suficientemente homologados para que una base de datos se pueda conectar con otra y puedan de esta manera intercambiar información. Esto es lo que se llama gestionar la información, como decía, ¿no? Aquí el ciclo de vida de la información es algo que tú tienes que ir ordenando, ir gestionando, de tal manera que la información que se crea en el gobierno, son volúmenes, son millones y millones de datos, los puedas crear, los puedas procesar. Y el tema de compartir información es fundamental, porque así como si queremos nosotros tener ventanillas únicas, teléfonos únicos e interacción digital única, las diferentes dependencias y las diferentes entidades de un gobierno tienen que colaborar entre ellas, tienen que compartir información. En la medida en que no compartan información, vas a tener que seguir atendiendo individualmente cada cosa en un lugar específico, y no va a ser posible tener un sistema, como digo, multiservicio, ¿no? El multiservicio tiene mucho que ver con, por ejemplo, el hecho de que tú puedas hacer pagos en los Oxxos, diferentes tipos de pagos para diferentes tipos de cosas. Eso lo gestiona la tecnología, de tal manera que le facilita la vida a las personas. Esos pagos en el Oxxo tú lo haces o en las tiendas multiservicio, en las tiendas de autoservicio, etcétera. Esos pagos son cosas que tú tienes que ir gestionando con la tecnología, de tal manera de que tú literalmente acercas el gobierno hacia donde está la gente. El Oxxo, al final del día, es entre las miles de cosas que hace y que vende el Oxxo es una pequeña oficinita de gobierno, porque ahí puedes hacer alguna que otra cosita relacionada con tu interacción con el gobierno. Ese tipo de acercamientos son los que las tecnologías tienen que hacer, y los informáticos, la gente encargada de sistemas, es el típico asunto que esta gente resuelve. Entonces, el tema de la gestión de la información para que la gente pueda interactuar con los gobiernos es un tema de primer orden. Y entiendo que, no sé, me quedan unos minutos,
quiero pasar a atender algunas cosas que, claro, una cosa es la tecnología, pero es muy importante tomar nota de que las tecnologías no son un mundo cerrado. Y eso es uno de los problemas y una de las equivocaciones que los gobiernos muchas veces hacen, porque ven en la tecnología un coto cerrado, una isla, y los informáticos tienden muchas veces a mirarse el ombligo y no estar mirando lo que pasa a su alrededor, y por ello mismo no son capaces de atender adecuadamente a la ciudadanía o demoran mucho en tomar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el mundo de la informática o el mundo de las tecnologías deben atender asuntos que tienen que ver con lo que se llaman las habilidades blandas. Las decisiones que toman tienen que ser empáticas con la ciudadanía. Es decir, de nada sirve ser un gran tecnólogo si tú no conoces cuáles son las necesidades que tiene la gente, si tú no resuelves las necesidades que tiene la gente. Pero para resolverlas tienes que conocerlas primero. Y para conocerlas no hay nada mejor que ponerte en el lugar de las personas. Encontrar de ese modo, encontrar los problemas que tienen las personas a la hora de interactuar con los gobiernos y resolverlos. Es decir, el tecnólogo necesita desarrollar habilidades para situarse en el lugar del otro, ponerse la cachucha del otro y desde ahí mirar el gobierno y desde ahí ver cómo resuelves problemas con la tecnología. La tecnología al final del día es lo que yo siempre digo, es como el último pelo de la cola del animal. Tú tienes que atender un montón de otras cosas, tener una mirada global de lo que ocurre, entender cuáles son los problemas que hay que resolver y en la medida en que tú identificas adecuadamente los problemas que hay que resolver, ya buscas qué tecnología o de qué manera atenderlos, ¿no? La gente que está en el mundo de la tecnología tiene que juzgar y tomar decisiones, tiene que decidir qué tecnologías usar ante un abanico muy grande de opciones que tiene. Tiene que decidir cuáles son las buenas, cuáles son las menos buenas, tiene que ver temas de costos, tiene que ver temas administrativos, no es solamente ver qué tecnología es la mejor. No, ese es un tema, pero hay tantos otros temas que tienen que atender. La gente que está en tecnología tiene que estar aprendiendo regularmente, tiene que elaborar estrategias para el autoaprendizaje, el aprendizaje permanente, el estar actualizado con las nuevas tecnologías, ver cómo estas típicamente van bajando de precio, porque tú finalmente estás usando recursos del erario público, o sea, estás usando dinero, estás invirtiendo y gastando dinero que no es tuyo, que es de todos, y por eso hay que usar bien ese dinero. Se requieren estas habilidades blandas que estoy manejando, son las típicas habilidades blandas que se están manejando para lo que se llama el manejo de la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es un tema de futuro. Tú no conoces cómo se viene el futuro, dada la globalización, dado los cambios tecnológicos, dado las broncas políticas típicamente que hay en el país, que son de un tipo o de otro, dado los cambios tan grandes que se están dando, hay incertidumbre, o sea, tú no manejas certezas, tú no puedes estar seguro de que en 5 años más las cosas van a estar exactamente como están ahorita. Y como no lo sabes, tienes que administrar ese futuro incierto. Y para eso tienes que desarrollar como tecnólogo estas habilidades de las que estoy hablando, ¿no? Empatía, aprender a juzgar,
estar permanentemente aprendiendo, ser original, buscar novedades, buscar espacios para ser atrevido y proponer iniciativas novedosas, disruptivas, ¿no? Típicamente se habla de razonamiento, estas son habilidades del futuro que se están manejando, y quiero enfatizar de que no estamos hablando solamente que el tema tecnológico sí es importante, pero está envuelto y arropado con estas otras habilidades que cualquier joven hoy día tiene que empezar a desarrollar, porque de esa manera va a poder administrar su futuro, ¿no? El razonamiento deductivo es un razonamiento que tú tienes que tener la visión del tema que te quieres atender y resolver, y a partir de ahí ir de lo general a lo particular. Tener sensibilidad psicológica es un poco la empatía de la que habíamos hablado. Conocer tu entorno. Tú puedes desarrollar sistemas tecnológicos digitales para que la gente interactúe digitalmente con tu gobierno, pero si el 50% de la población no tiene acceso a Internet, ¿para qué vas a desarrollar eso? Más bien lo que tienes que hacer es mejorar la interacción presencial que tiene la ciudadanía con tus gobiernos, porque el 50% de la población no está en condiciones de acceder digitalmente, por ejemplo. Entonces tienes que atender el tema de la interacción presencial, tienes que atender el tema de la interacción telefónica, y tienes que atender el tema de la interacción digital. Pero si te clavas solamente en lo digital, lo cual está muy bien, estás dejando de lado a toda la gente que no tiene acceso a Internet. Por ejemplo, el tema de los idiomas de los pueblos originarios, el tema de la accesibilidad, el tema de la exclusión. Entonces tienes que conocer en dónde vives, el entorno en el cual vives, y no clavarte ciegamente únicamente en los temas tecnológicos, que son importantes, pero no son los únicos. Quiero hacer una rápida vuelta una rápida como revisión de lo que vimos, porque me parece interesante hacer como un cierre, un resumen. Estos son los 4 ámbitos de acción de la tecnología. La tecnología que se usa en los gobiernos están para servir a la ciudadanía, a las empresas, a los funcionarios públicos de los propios gobiernos y a la relación que establecen los gobiernos municipal, estatal y federal con otros gobiernos, ¿no? Ese es el mundo de interacción en donde se desenvuelve la tecnología. Y ese es un tema. Segundo, para que la tecnología atienda adecuadamente a la ciudadanía y a las empresas, tiene que generar accesos únicos, presenciales, digitales y telefónicos. Es decir, un solo número telefónico para atender los temas, para que la ciudadanía pueda acceder al gobierno, hacer consultas, denuncias, a realizar algunos trámites y tener esa relación cercana con la ciudadanía, entre gobierno y ciudadanía. Crear las oficinas, las ventanillas presenciales multiservicio, es decir, oficinas que te atiendan todos los requerimientos que tú tengas como ciudadano, y la atención digital. Ese es otro ámbito en donde la tecnología tiene que funcionar para atender adecuadamente a la ciudadanía. Luego está la relación del gobierno a gobierno y gobierno a ciudadanos, y ahí lo que tienes que hacer es aprender a procesar el ciclo de vida de la información. Es un trabajo interno que las tecnologías hacen para poder hacerlo. Y finalmente, pues, esto no lo haces encerrado en una bolita de cristal, sino que lo haces en un entorno que tienes que estar mirando a la sociedad, entendiendo a la sociedad y tomando decisiones de diferente tipo para poder tomar las decisiones adecuadas
para poder mejorar la calidad de vida de la gente, para poder generar confianza a la ciudadanía en sus instituciones y para poder generar gobiernos cercanos a la gente. Pues eso sería básicamente lo que les quería contar. Son cosas muy sencillas. Y antes de cerrar, me gustaría contestar la pregunta que me hicieron respecto de los algoritmos, si los algoritmos nos van a dominar en el futuro o no. El tema de los algoritmos y de la inteligencia artificial y todas estas cosas nuevas que están apareciendo son así como muy tenebrosas de repente. Pero el tema de fondo es el siguiente. Los algoritmos y estas cosas que parecen medias mágicas y que hacen predicciones, que sustituyen a la gente, la robótica, etcétera, etcétera, que se maneja con algoritmos, cuando se trabaja en el sector público, los algoritmos que se hacen tienen que ser transparentes. Los algoritmos son creados por el ser humano y cuando se refieren al sector público, porque se hacen con recursos públicos y se hacen para atender al público, esos algoritmos no son secretos, no pueden ser secretos, tienen que ser públicos. Las empresas privadas pueden manejar algoritmos, Google, Facebook y todos ellos pueden manejar algoritmos secretos y pueden no mostrar, ser opacos en cuanto a qué tipo de algoritmos crean para conocer cierta información de la ciudadanía. Pero cuando se trata del sector público, los algoritmos tienen que ser necesariamente públicos. Es decir, cómo se crean los algoritmos. La metodología para crear esos algoritmos tienen que estar a disposición de la gente, para que la gente o los especialistas puedan conocerlos. Y esa es la manera en la cual los algoritmos, entonces, tú tienes control sobre ellos y tienes control sobre lo que cada algoritmo hace, y ahí puedes estar fiscalizando y auditando qué tipo de algoritmos haces y si están afectando impactando para mal o impactando para bien a la ciudadanía. Pues eso sería básicamente mi presentación. Creo que estamos en el tiempo y pues no sé qué procede pues ya estoy, no sé, Janine. Muy bien. No, pues le agradecemos por la presentación. Sí, muy interesante lo que nos mencionó acerca de la aplicación de las TICs. Ahora sí que para conocer un poco más, ¿sí? Este tema de las tecnologías de la información relacionado con pues, las instituciones gubernamentales y saber cuáles son los objetivos, cómo funcionan. Nos vamos a preparar para la sección de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría mostrarles el siguiente video acerca de los beneficios de estudiar 100% en línea dentro de la Universidad Española. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Hasta dónde los saludo? Puebla. Michoacán, Miss. Acapulco. De Monterrey. Sí, es la ventaja de estudiar en la Universidad Español. Te hace sentir que estás ahí. Universidad Español, 100% en línea. Bueno, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Nos dejaron algunos comentarios, pero bueno, vamos a esperar un momento en que nos escriban sus preguntas. Por el momento, yo tengo una pregunta. ¿De qué forma las instituciones gubernamentales han aprovechado el recurso de las aplicaciones, o sea, de crear aplicaciones para el servicio a los ciudadanos? O sea, ¿hay aplicaciones que haya creado la administración del gobierno? Sí, en diferentes lugares, digamos, del mundo y en México también está lleno de aplicaciones de diferente tipo, pero las más características son aplicaciones que tú puedes bajar en tu celular son las aplicaciones móviles,
para que tú puedas interactuar con el gobierno en diferentes áreas de esa manera. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una aplicación que es móvil, pero que también la puedes usar fuera del celular, en tu dispositivo, que es la llave única o la llave de acceso única, en donde tú con un password más tu CURP, tú tienes acceso a una cantidad de información, o sea, el gobierno, o sea, tú entras por una llave única, es lo que llaman la identidad digital. Entonces, a través de esa aplicación, tú generas tu propia identidad digital y accedes a la información que el gobierno ya tiene de ti y que el gobierno no te la vuelve a pedir, por ejemplo. ¿Sí me explico? Esas son de las más importantes que se están empezando a desarrollar ahora en varios gobiernos estatales y en México. O sea, la identidad digital, en donde tú, a través de unas claves, entras y descubres una cantidad grande de información que el gobierno ya tiene de ti y que el gobierno no te la va a volver a pedir, porque típicamente el gobierno te pide a cada rato cuál es tu nombre, que escribas tu CURP, que escribas cuál es tu domicilio, que entregues un comprobante de domicilio. Bueno, eso ya no se te va a pedir porque el gobierno ya lo tiene, pero para eso tienes que bajar la app o tienes que tener tu identidad digital. Esa, por ejemplo, es una aplicación de las más convenientes y de las más importantes que se están empezando a expandir en todo el país, por ejemplo. Bueno, y también la parte que menciona sobre la información, ahorita como ya hay más acceso a la información dentro de las instituciones gubernamentales, ¿qué tan protegida está, por ejemplo, la información personal? Por ejemplo, mi información, ¿qué tan protegida está? Pues está más o menos protegida. Los gobiernos no, o sea, eso ya depende de cada gobierno, pero a nivel municipal, típicamente la información está muy vulnerable a ciberataques, absolutamente vulnerable. Y no hay políticas serias, no se han instrumentado políticas serias y potentes y profundas para proteger la información que está en manos de los gobiernos. Y por lo tanto son susceptibles de ser hackeadas, y no solamente hackeadas, sino algo, no es solamente que las hackeen, sino que típicamente lo que se hace es las secuestran. Es decir, los hackers lo que hacen es agarrar la información crítica de un gobierno, incluso la personal, y luego le mandan al gobierno un mensaje y dice, deposítame de diferentes maneras tanta lana, y es como cuando secuestran a una persona, ¿no? Pásame tanta lana y yo te retacho la información, te la regreso, ¿no? Pero si no me depositas esa lana, yo la hago pública. ¿Sí me explico? Sí. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Ok. Sí, era lo que iba a preguntar, si hay algún caso, algún ejemplo, alguna situación así que haya pasado aquí o en algún otro país. En México se ha pasado, pero no ningún gobierno va a decir públicamente que me pasó. Claro. Pero sí pasa recurrentemente. Y está pasando cada vez más. Bueno, tengo aquí una pregunta, me dice, ¿cree que en algún futuro los procesos electorales, las votaciones, se realicen enteramente en línea o por medio de aplicaciones? Yo creo que sí, pero ahí hay un problema de confianza, ¿sí? En México han habido, dependiendo de los resultados electorales, como ustedes recuerdan, hace muchos años, ni siquiera el trabajo que hace el INE en las elecciones de índole federal son creíbles, porque
porque sospechan de que hay algoritmos que meten ahí para cambiar los resultados electorales. Entonces, el tema de votar de manera electrónica, sí. Eso desde el punto de vista tecnológico está resuelto y sí se puede hacer y sí es confiable. Pero desde el punto de vista antropológico y cultural no es confiable, porque la gente no confía en eso. Y por lo tanto tiene que haber un cambio cultural muy grande para que la ciudadanía confíe en la tecnología para votar. Por lo tanto, vamos a pasar un buen rato todavía votando de manera física y presencial, con papeletas, ¿no? Yo hago etcétera. De la manera como se ha estado usando hasta ahora, va a seguir eso en muchos países por mucho tiempo, porque la tecnología, hay desconfianza, ¿no? Hay desconfianza en la cosa tecnológica. Por eso decía yo de que el tema tecnológico no es una isla separada de la realidad y de la cultura y de la idiosincrasia de la gente. ¿No? La tecnología está asociada a temas antropológicos, culturales, etc. Entonces no podemos imponer una solución tecnológica para el tema de las votaciones si es que la gente no va a confiar en eso. Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina del uso de las criptomonedas creadas por gobiernos? Es que yo no sé qué gobierno las ha creado y no conozco muy bien todo ese tema, pero entiendo que el gobierno de El Salvador ha estado manejándose con eso del país, El Salvador, y no le ha ido muy bien, y yo creo que son voladores de luces. Yo soy más conservador, en mi opinión, yo soy más conservador y no creo en estas cosas que son muy apantallantes, pero que generan incertezas, ¿no? Falta de seguridad. Yo creo que los gobiernos tienen que trabajar con cosas que generan certeza, la mayor cantidad de certeza posible y la mayor cantidad de confianza posible en la gente. Y se tiene que trabajar de tal manera que la gente sepa transparentemente qué está haciendo el gobierno y por qué lo está haciendo. El tema de la transparencia es un tema principal. Y las criptomonedas no son, que digamos, asuntos que la gente entienda. Y si la gente no lo entiende, mejor no usarlo. Hasta que la gente lo entienda. Sí. Bueno, mencionaba sobre que la tecnología también implica también aquí la parte cultural. Entonces, relacionado con las redes sociales, de que existen videotutoriales para enseñarle a la gente a realizar un sinnúmero de actividades, considera, o no sé si ya existan, videotutoriales para el público para realizar estos trámites en línea, o sea, para que aprendan a utilizar sí. estos. Hay videotutorial, los tutoriales en video son muy buenos para explicar qué es lo que la gente tiene que hacer para ejecutar un trámite. Absolutamente. Hay diferentes herramientas para informar a la gente cómo debe interactuar con el gobierno. Y los videos son buenos, las infografías son buenas y necesarias, el texto escrito también es bueno y necesario, en fin, son diferentes recursos que se utilizan para explicarle a la gente cómo interactuar con el gobierno. Efectivamente, son necesarios, todos ellos. Correcto. Bueno, una última pregunta que nos pusieron aquí en los comentarios. ¿Cómo considera la interoperabilidad entre los 3 niveles de gobierno en México y en otros gobiernos del mundo? Sí, el tema de la interoperabilidad es un tema de lo más importante y es lo que les explicaba anteriormente. La interoperabilidad significa de que una dependencia interopere, interactúe y colabore con otra dependencia. ¿Sí? Eso es importantísimo, que
que una secretaría de gobierno pueda compartir información con otra secretaría. Y para poder hacer ese intercambio de información, las bases de datos de un gobierno, de una dependencia y de otra, tienen que estar homologadas. Y en la medida en que están homologadas, se podrán conectar entre sí. Tú no puedes conectar bases de datos que no estén homologadas. Si la calle Alfonso Reyes está escrita con AV Alfonso Reyes y en la otra dependencia dice Avenida Alfonso Reyes, entonces mi identidad digital va a estar alterada porque según una dependencia yo vivo en una calle y según la otra dependencia yo vivo en otra calle. Una calle es AV Alfonso Reyes y la otra calle es Avenida Alfonso Reyes. Eso, desde el punto de vista digital, son dos calles distintas. Y por lo tanto, para una dependencia yo vivo en un lugar y para otra dependencia vivo en otro lugar. Y eso hay que homologarlo para que esas dos bases de datos y esas dos dependencias tengan exactamente la misma información sobre mi persona. Bueno, y eso es un gran lío. Eso es muy difícil de arreglar, pero se está permanentemente trabajando en eso. Y los informáticos y las tecnologías lo que tienen que hacer es justamente trabajar en esa dirección para que haya interoperabilidad. La interoperabilidad significa básicamente intercambio de información. Hoy la mayoría del intercambio de información es que una dependencia se la pide a la otra por oficio. Le manda una carta y entonces yo le mando un mensaje al titular de la otra dependencia, de una dependencia, y le digo, pásame tal información porque la necesito. Entonces se la pasan. Y no hay intercambio automático de información entre una dependencia y otra. Y para que haya, se tienen que conectar bases de datos, y para que se puedan conectar las bases de datos, tienen que tener exactamente los mismos campos para que pueda haber homologación. Eso. ¿Considera que es más difícil esa tarea a comparación a cómo se registraba la información antes? O sea, antes lo que pasaba es que cada quien lo hacía a como se le diera la gana. Y ahora eso ya no se puede hacer porque antes no había interoperabilidad entre las dependencias. O sea, tal dependencia organizaba la información de una manera y esta otra organiza los registros de esta otra manera. ¿Sí? Ahora eso ya no se puede hacer porque los dispositivos digitales leen la información que están en formato digital. Pero para que la lean y tenga sentido, tienen que homologarse una con otra. Entonces, ese es un trabajo en la trastienda gubernamental que los informáticos tienen que estar permanentemente ajustando para poder armar bases de datos que conversen unas con otras, ¿no? Bueno, pues con esto cerraríamos la sección de preguntas y respuestas. Le agradecemos, maestro. A nombre de la Universidad Español, le queremos compartir un reconocimiento por haberse tomado el tiempo de impartir este webinar de mucha importancia y muy interesante. Muchas gracias y esperamos contar nuevamente con su presencia. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, para finalizar, vamos a ceder la palabra a nuestro rector, el licenciado Víctor Manuel Jorrín Lozano, que va a dar unas palabras de despedida. Hola, maestro Andrés, gusto saludarle y muchas gracias por impartir la conferencia tan interesante. Yo he estado involucrado también en temas de gobierno, aunque me dedico a la cuestión privada, pero sí, efectivamente, todo lo que comentaste es cierto. Y hace falta todavía mucho camino que recorrer para que nuestros gobiernos puedan mejorar. Así que tu conferencia, Andrés, muy, muy interesante y muchas gracias por la participación, nuestro reconocimiento por tu conferencia. Muchas gracias. A usted, muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno,
Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos virtualmente. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para próximos eventos y que pasen un excelente día. Nos vemos camino al éxito. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. El Grupo Educativo Español, con más de 30 años de experiencia educativa, funda la Universidad Español en 1995, institución que ha egresado a más de 2,000 profesionistas, siendo un referente de calidad y prestigio en el estado de Guerrero. Bajo la rectoría del licenciado Víctor Manuel Jorrín Lozano, la Universidad Español ha buscado la innovación y la adaptación a los requerimientos de los estudiantes, lo que nos convierte en una universidad virtual con un modelo flexible que permite concluir estudios de licenciatura desde 2 años 8 meses y de maestría en 1 año 8 meses, con una amplia oferta educativa. Los estudiantes reciben